Ando- A ver. Ya. Bien. ¿Qué tal, Estamos ingeniero? bien. ¿Cómo está? Bien, Emanuel, siempre contento de poder compartir una conversación agradable y sobre todo que podamos transmitir valor a nuestra Claro, comunidad. eso es lo más importante, ¿no? Saber transmitir el valor y que la gente tenga un propósito, un objetivo. Siempre en cualquier cosa que haga, desde lo empresarial y lo personal, ¿no? Y claro, el tema de hoy justamente es eh, cómo inspirar y guiar a los participantes de algún negocio, alguna empresa o que están por iniciar, ¿no? Y cómo descubrir su propuesta de valor ante lo que ofrece, cómo hacerse diferenciar dentro de toda la rama en el rubro en el que esté, ¿no? Y quisiera preguntarle, ¿no? ¿Qué diferencia a un líder promedio de un líder que deja huella? ¿No? Entrando un poco en sentido, ¿no? A la propuesta de valor, desde la marca personal quizá. Claro, es una pregunta bastante amplia y difícil de responder en tan poco tiempo, pero yo quisiera, ya que hablamos siempre de liderazgo, porque es parte de la comunidad de Red Leader, hablar siempre de liderar tu vida. Sé que liderar a veces es una frase muy cliché, todo el mundo la utiliza, líder, liderazgo, ¿no? Pero creo que hay que ir a lo concreto. En una anterior charla lo hablamos, ¿no? Liderar significa concretamente que uno empieza por uno mismo, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de liderar, implica, oye, realmente me lidero a mí mismo para poder liderar a los demás, ¿no? Porque si yo quiero impactar en los demás, tengo que mejorar mi comportamiento, mis regulaciones, inspirar a otros, ¿ok? Entonces, yo empezaría por ahí y luego empezaría por algo importante. Uno no puede trascender en algo en lo cual no tiene, vamos a decir así, fortalezas, inspiración. Y arrancaría con un punto primero, que es, oye, ¿realmente conozco cuáles son mis talentos? ¿No? O sea, realmente me conozco a mí mismo para poder transmitir ese conocimiento o esa potencia de lo cual a mí me apasiona. Porque muchas veces nosotros apuntamos a hacer un montón de cosas, pero el tema, y esto es normal, no todos somos buenos para todos. Por eso está la potencia de los equipos, ¿no? Se trabaja en equipo justamente porque la idea es que hayan personas que hacen una cosa bien, otras otra cosa bien, otras otra cosa bien, y que hay alguien que los lidera, que le saca ese potencial a todos, ¿no? Entonces, si yo no me conozco, si yo no sé cuáles son mis fortalezas, si no sé qué cosa hago bien, qué cosa no hago tan bien, que es normal, nadie es perfecto, todos tenemos fortalezas y debilidades, o puntos a mejorar, como se le dice ahora, yo arrancaría por ahí, ¿no? Porque para poder impactar en los demás, creo yo que un primer paso también es entender qué cosa hago bien. Y ese que hago bien yo, sobre todo si hablamos de un emprendimiento, donde uno mismo es el que mueve el negocio, una persona es la que avanza, tiene que también estar ligado a lo que a uno le agrada, lo apasiona o por lo menos lo conoce en cierta medida, ¿no? Porque de lo contrario es ir a aprender y eso no está mal tampoco, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida. Me conozco, sé en qué soy bueno, cuál es mi propuesta de valor personal, Y el ¿no? hecho de descubrir en qué soy bueno a veces no llega de la noche a la mañana, ¿no? No O llega a sea, la noche a yo la creo que es mañana. un proceso y al menos en los jóvenes se refleja bastante, al menos en lo personal. Yo creo que para descubrir un poco lo que me apasiona, a lo que quiero seguir adelante, tuve que pasar por el proceso, ¿no? Probar varias cositas, una cosita por acá, otra cosita por acá. Incluso hace poco le decía a mi papá, ¿no? Que me está gustando un poco su rubro, ¿no? Cuando antes yo decía, no, no quiero nada que ver con la construcción y tal. Actualmente me está interesando, ¿no? Un desarrollo inmobiliario, desde la compra de repente de un predio hasta la construcción y la venta, ¿no? Y en cuanto a la construcción, es ahí donde trato de sacar información de otros ingenieros, incluso de mi papá, que me aconseja, haz esto, empieza por esto, o relacionate con tal. Y yo creo que es un proceso, ¿no? Descubrir qué soy yo, cómo puedo aportar valor a los demás, desde el más joven hasta el más adulto, porque el conocimiento a veces está en bruto, incluso en los jóvenes. Y a veces pensamos o a veces piensan que por ser joven, no, ¿qué me va a decir él? ¿Qué me va a enseñar a mí? ¿No? Cuando el valor lo tiene él a veces, ¿no? El tiempo va cambiando, desde Claro. la tecnología y la adquisición de conocimiento.
¿no? Y hay personas más hábiles en adquirir un conocimiento que otros, ¿no? Y el valor aporta desde ahí, ¿no? Desde apreciar las habilidades que tiene cada uno. Claro, claro. Y Y en esa línea, para terminar la idea, conforme tú lo has complementado, es primero entender en qué soy bueno. Pero es verdad, tú puedes decir, oye, pero yo no soy bueno en nada. Mentira. Nadie es perfectamente imperfecto. Todos tenemos algo bueno. ¿Sabes cuál es el problema, Manuel? Que como a veces las cosas que hacemos, en las que tenemos talento, nos sale tan bien y tan fácil que creemos que no puede ser un talento porque ¿cómo va a ser un talento algo que me sale tan fácil? claro. Pero le preguntas al del costado y el del costado no puede hacer lo que tú haces. Él probablemente hace otra cosa fácil, pero tú no. Es la habilidad. Es la habilidad que uno tiene, ¿no? El talento, la habilidad, el conocimiento que lo va engranando en función de la experiencia o el deseo que quiere desarrollar, ¿no? Entonces eso por un lado, y quiero también acotar algo, ¿no? Si bien es cierto, a veces no es tan rápido que encuentre lo que a uno le apasiona, lo que a uno le gusta, pero volvemos a lo mismo de la charla pasada, que hay que hacer cosas. Exacto. Tú lo has dicho, ¿no? O sea, si yo no hago nada, ¿cómo voy a descubrir mi talento si nunca hago nada? ¿No? Si no me involucro en hacer algo, aunque no me agrade algo, me pongo a hacerlo, porque de repente ese algo que no me agrada pueden tener aristas donde yo puedo entender, mira, en eso soy bueno, y no me había dado cuenta porque así como tú dices, inicialmente no me gustaba el rol de mi papá, pero de repente ahora que lo miras desde otra perspectiva, exacto, dices, oye, qué interesante, ¿no? Pero si tú lo mirabas antes de la forma como tu papá te lo decía, probablemente no te gustaba, ¿no? Entonces, pero ¿a qué te lleva eso? Que tú has comenzado a subir peldaños, ¿no? Y está ese tema clarísimo para poder avanzar, ¿no? Y luego pasar al negocio, al emprendimiento. Y va un poco del tema de generar hábitos, ¿no? Un poquito tocando ese tema, y una pregunta también que le quería hacer, ¿no? ¿Qué hábitos construyen o a lo contrario alejan al emprendedor, al empresario de su objetivo, lo cual descarta su valor, ¿no? Bueno, hábitos hay muchos, ¿no? Y también creo que dependen de cada persona, ¿no? Cómo desarrolla. Pero yo sí, por ejemplo, creo que el hábito de la curiosidad, estar constantemente preguntando, indagando qué cosas me agradan, qué cosas me gustan, qué tipo de actividades puedo desarrollar, son algo que de alguna manera te alimenta, ¿no? Ahora, eso es una manera de ver desde fuera o mirar hacia afuera. Pero también hay que ser curioso con uno mismo, ¿no? O sea, entender ¿por qué hago lo que hago? Si estamos hablando de saber en qué soy bueno, yo también tendría que pensar un poco en mis acciones, ¿no? O sea, ese hábito de constantemente ir razonando por qué actúo de una manera, ¿no? ¿Por qué eso me gusta? ¿Por qué eso no me gusta? Te quería contar algo más. Mira, las personas tenemos muy claro lo que no nos gusta. En eso tenemos claro. Cuando tú vas y le preguntas a una persona que está buscando un departamento, lo segurito que él te dice es dónde no lo quiere, ¿no? O qué tipo de departamento no quiere. Pero cuando le preguntas qué exactamente, ahí es donde no termina de calar exactamente qué es lo que le hace falta. O precio, ¿no? O precio, exactamente. Entonces, igual pasa con nosotros. O sea, nosotros cuando digo el hábito de la curiosidad es porque uno tiene que tener esa mente de explorador para ver, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué se pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Y también hacia adentro, ¿no? O sea, hacia adentro, y ¿por qué he reaccionado de esa manera? ¿Cómo puedo mejorar? ¿A qué se deberá eso? ¿No? Ese es un hábito. El otro hábito que hay que manejar es la gestión del tiempo, Manuel. La gestión del tiempo es clave porque nos quejamos mucho de que no nos alcanza el tiempo. Sin embargo, cuando nosotros miramos nuestra agenda, nos vamos a dar cuenta, si somos conscientes y honestos, que perdemos demasiado tiempo en cosas que no agregan valor. El celular, entre el WhatsApp, nos metemos en unas películas, en unas series, en una conversación que de repente es interesante, pero en cierto momento y en ciertas circunstancias a veces puede robarnos más del tiempo que nos hemos manejado. Y el otro gran tema que yo considero que es importante es el enfoque. Nosotros no tenemos claridad a veces de lo que queremos, nos falta enfoque. O sea, concentrarnos en algo que nos agrega valor y también, por último, en aquellas cosas que nos pueden facilitar la vida. En ciertas circunstancias, en ciertos momentos, y un emprendedor o una persona que aspira a ser un emprendedor tiene que tener claro lo que tú dijiste al principio, cuál es el objetivo y cómo lo puedo conseguir, ¿no? Y para conseguirlo necesito tener curiosidad, necesito tener tiempo y necesito tener enfoque. De lo contrario, no voy a poder lograr lo que planteo, ¿no?
¿Y cómo saber si una persona está cumpliendo con todo ello, está liderando su vida o simplemente está reaccionando a los sucesos con que constantemente le van pasando, ¿no? Porque uno puede pensar, ok, si estoy haciendo cosas, pero no estoy haciendo a veces las cosas correctas, o no estoy llevando de manera estratega para lograr ese objetivo y para que la gente me perciba como una persona o una herramienta de valor, ¿no? A veces esa diferencia, ¿no? Si de verdad estoy liderando mi vida o estoy simplemente reaccionando a lo que me está pasando. Mira, precisamente para eso hablaba del hábito este de la curiosidad, porque la curiosidad te permite a mí entender, oye, realmente estoy avanzando, ¿qué versión tengo ahorita versus la versión de hace 2 meses o 3 meses desde cuando me planteé hacer estos cambios, ¿no? Soy consciente de cuánto tiempo uso, he dejado de frecuentar o mirar eventos, el celular, las películas, situaciones donde siento que pierdo el tiempo. Estoy claro en el enfoque que tengo. O sea, son preguntas básicas, cuestionadoras, que tú mismo podrías hacértelas y ver si efectivamente estás mejorando respecto a la persona que eres hace 3 o 4 meses. Claro, y medir métricas, ¿no? Claro. El hecho de, por ejemplo, no sé, ok, en un mes hice ciertas cosas. Por ejemplo, los libros. Exacto. Y aprender solo, o sea, no leer un libro y ya quedarme con todo lo que adquirí, el conocimiento que adquirí, pero no lo pongo en práctica. No lo pongo en práctica. Y bueno, es un ejemplo claro, ¿no? Cuando usted me recomendó este libro de Sandro. De Sandro Meléndez, Ventas Salvajes. Exactamente, ¿no? Que lo leí incluso 2 veces, ¿no? Y que al principio puede resultar un poquito difícil ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque te estás lanzando algo nuevo, ¿no? Y uno se ha dado cuenta, ok, pero si no lo he leído, tengo el conocimiento en bruto ahí, no lo pongo en práctica, no lo exploto, así pierda o así me salga mal, voy paso a paso, ¿no? Lo que poco a poco ha ido funcionando. Entonces, sí, o sea, el conocimiento y la práctica van de la mano, ¿no? De hecho, o sea, un emprendedor es una persona que hace cosas, ¿no es cierto? Esa es creo que una de las connotaciones más prácticas de un emprendedor. En todo el sentido de la vida, uno dice, mi mamá es bien emprendedora, es porque tu mamá está haciendo una cosa, está haciendo otra, se mete en un tema, o sea, está haciendo cosas, de hecho, ¿no es cierto? Entonces, pero el conocimiento por hacer a veces es activismo, ¿no? O sea, yo puedo estar haciendo un montón de cosas, sentirme cansado en la noche y después reflexionar y decir, oye, siento que no avanzo nada, ¿no? O sea, estoy ocupado todo el día, pero no avanzo nada. Eso es lo que le pasa a los emprendedores, porque un emprendedor cuando empieza es todista. Hace de todo. Y uno ya poco a poco empieza como a liderar o a derivar ciertas acciones de la empresa o del negocio a las personas indicadas. Por supuesto, pero cuando empiezas haces todo. Sí. Entonces, si no tienes foco, lo que decía al principio, ¿no? Si no gestionas bien el tiempo y tienes foco, puede volverse eso activismo. Estoy haciendo un montón de cosas, pero al final de la noche te das cuenta que no has conseguido hitos o avances importantes. Y ese es el gran problema, no solo del emprendedor, es el problema de las personas en general. Cuando nos enfocamos solo en actividades, caemos el riesgo de que la urgencia, lo que decías tú al principio, la urgencia, el que otra persona nos pida algo y no que tenemos la capacidad de decir no puedo, nos lleva a una vorágine de que hacer cosas sin foco. Y eso no nos permite avanzar. ¿De acuerdo? Ok. Y cuando uno, digamos, ya encontró esa, o sea, ya sabe lo que aporta, el valor que aporta a las personas o al negocio, a la empresa. Bueno, ¿cómo conecta la persona su propuesta de valor, por ejemplo, de su producto o de su servicio, con el negocio? ¿Cómo lo asocia? Porque un negocio lo conforman muchas personas. Por supuesto. No solo uno, y eso es un tema de organización. ¿Cómo conecta esta persona la propuesta con su negocio? Excelente pregunta, Manuel. Es una pregunta muy potente porque muchas veces cuando hablamos de propuesta de valor, creemos que estamos hablando de cosas totalmente estratégicas, donde uno puede decir, wow, ¿no? Que hay parte de estrategia, pero estamos hablando pues de empresas grandes. Cuando estamos hablando de emprendimientos, de gente joven que busca solucionar problemas, porque hay que tener claro que uno cuando pone un negocio tiene que tener algo claro. ¿Qué problema soluciona? Claro, ajá. ¿Qué problema soluciona? Salvo que hayan negocios de oportunidades donde hay una demanda brutal y tú te pones y hay 50 igual vas a vender. Y existe, por eso existen los booms, ¿no? Por ejemplo, claro. el boom inmobiliario que hubo en cierto tiempo, ¿no? Cuando toda la gente quería estar ahí vendiendo. Mira, hace 20 años tú acá en Piura, y creo en todas las provincias y en el mismo Lima, tú
Tú sacabas un edificio y la gente o lo miraba, regresaba a verlo en un mes y ya estaba vendido. Porque había un boom, como dices tú, ¿no? O sea, había una demanda y una oferta incipiente. Entonces tú levantabas un edificio y lo vendías, por más malo que sea, ¿no? Porque la gente tenía programa Mi Vivienda, hipotecario, quería un departamento y había un boom. Son oportunidades, ¿no? Tampoco aquí queremos sesgar al emprendedor. El emprendedor tiene que ver oportunidades, que es mucho más amplio a veces que resolver problemas puntuales, ¿no? Hay un problema de vivienda, pero es un boom, me pongo ahí, más allá de que tenga o no talento, mando ahí el negocio como tal que tenga capital. Pero volviendo a tu pregunta, Manuel, si estoy hablando de un emprendimiento donde implica que una persona, un joven, porque en este capítulo del podcast siempre nos referimos, o del video más que el podcast, esta conversación nos referimos a gente joven, emprendedora, él va a empezar el tema. Entonces, suena absurdo que yo me dedique a hacer algo en lo cual no me agrada, ¿no? O suena un poco difícil que se pueda hacer en algo en lo cual yo tengo talento, ¿no? Entonces, normalmente uno se manda a hacer cosas donde le gustan, ¿no? Hay gente que abre restaurantes porque le gusta el tema de la comida, porque ve que es un negocio, no sé qué, porque se asocia con un amigo, pero algo le interesa. Yo, por ejemplo, no me meto en un restaurante porque más allá de que me guste comer bastante y rico, sé que no soy de cocina y no soy de tanto servicio a la persona, ¿no? Yo soy más de industria, más de B2B, más de hacer proyectos, ¿no? Entonces eso me gusta. Y el hecho de que a alguien le guste algo le conlleva adquirir conocimiento nuevo, ¿no? Por ejemplo, una persona que trabaja en un restaurante de cocina tiene que aprender justamente de liderazgo, claro, porque maneja incluso cómo su personal atiende a los clientes, ¿no? Que es lo que le da fuerza al restaurante y que siga creciendo, ¿no? Temas administrativos, contables, porque también tiene que declarar y demás. Entonces, yo creo que lo que te gusta va aliado con un aprendizaje. Por supuesto. Incluso mayor, ¿no? No basta con que solo me gusten las bienes raíces o solo me guste vender un departamento si no sé cómo vender o no sé cómo declarar esa venta o no sé cómo registrarla dentro de mi empresa. Entonces, viene arraigado de conocimientos nuevos que resultan incluso incómodos a veces. Claro, para alguien. Es que, Manuel, y eso para todos nuestros amigos que nos están escuchando, no hay negocio en la vida o actividad en la vida que sea perfectamente hermosa. O sea, todos en la vida vivimos situaciones muy bonitas, pero esas situaciones vienen acompañadas de otros temas, ¿no? O sea, vienen acompañados, oye, me enamoré de tal chica, es hermosa, todo, pero tiene mal carácter. O me enamoré de un pata no sé qué, pero su papá y su mamá lo presionan mucho, ¿no? Entonces, nunca viene el paquete completo, ¿no? Claro. En el tema personal nunca viene el paquete completo. Entonces, uno debe saber afrontar. Claro, cuando yo decía que tiene que gustarte algo, significa que por lo menos la raíz, el core business, la parte estructural, te agrade algo, porque eso justamente es lo que te hace que soportes aquellas cosas colaterales que siempre van a aparecer. Yo como emprendedor tengo que ver temas legales, tengo que ver temas de SUNAT, tengo que ver reclamos de clientes, entonces, o situaciones de negociación difíciles que vienen acompañadas a un gusto de trabajar algo, ¿no? Pero, salvando ese detalle, sí pienso que particularmente el éxito de algo tiene que venir ligado a algo que a ti te agrade o donde tienes un talento, ¿no? Me agrada invertir en bienes raíces, te gusta. De repente no tengo tanto talento, busco la opción de las bienes raíces donde solamente puedo aplicar aquellas cosas que puedo hacer. De repente invierto solamente en bienes raíces, de repente me dedico a solo vender o solo me dedico a invertir, o de repente como ahora hay crowdfunding, ¿no? Fondos donde uno puede invertir en proyectos, de repente invierto, pongo mis 10,000 soles, 5,000 soles en un fondo porque yo me gusta el tema de bienes raíces, pero yo meterme no tanto, ¿no? Entonces uno va viendo aquellas cosas donde le agradan. ¿Y qué significa propuesta de valor cara a un negocio? Es idéntico a lo que es una persona. Nosotros como personas somos únicos, somos especiales, todos tenemos una identidad propia y particular que nos hace únicos. En un negocio, la idea de una propuesta de valor es justamente eso, ¿no? Entender qué es aquello que ofrezco diferente a los demás. Para resumirla, porque académicamente, técnicamente, estratégicamente, podemos hablar de la propuesta de valor y en un concepto así recontretéreo y súper académico. Pero vamos a ponerlo práctico. Propuesta de valor es aquello, razón por la cual un cliente me compra a mí y no a los demás. O es aquello que yo le ofrezco a alguien y me prefiere a mí más que los demás. Tomando lo que está diciendo, ¿no? Una de las propuestas de valor que justamente tiene Red Leader es conectar a personas con personas, ¿no? Añadido a la inversión,
¿Cómo se llama? A la inversión inmobiliaria, a la inversión en un lote le damos conocimiento, comunidad y conexión. Y a ver, aquí viene otra pregunta, ¿no? ¿Cómo podría una red de empresarios, una comunidad networking de empresarios, impulsar un negocio? Ya sea propio que yo tengo, o sea, estoy en la comunidad, pero tengo mi negocio, o lo mismo con otra persona. ¿Cómo podría impulsar una red de empresarios, nuevamente la pregunta, mi negocio o un negocio? Por supuesto, mira, hay muchas formas de tener conocimiento. Yo creo que ayer hablábamos, por ejemplo, o en la serie anterior, estábamos hablando de que muchas personas fallan al momento de poner un negocio por no tener claro una estrategia o una propuesta de valor. ¿Ok? Y eso a veces no es porque no tengas la capacidad de hacerlo, sino simplemente porque no tienes el conocimiento y la experiencia para hacerlo. Entonces, uno lo puede aprender como, oye, me voy a estudiar un curso, me meto a un programa, leo un libro, pero eso es el saber. Ahora falta el saber hacer. Para el saber hacer hay que actuar, pero tampoco se trata de hacer cosas a lo loco, se trata de medir riesgos, no sé qué. Entonces, la comunidad, la experiencia de otras personas, o el mirar cómo hace un negocio otra persona, o escuchar una frase de otra persona, te da una pista más, ¿no? Te da una pista más. Y eso es lo fabuloso de hoy en día, ¿no? Hoy en día uno puede entrar a un canal de YouTube, seguir a fulano y siempre le va contando cosas. Red Leader lo que hace es poner ese conocimiento conjunto de muchos partners al sentido de los mismos afiliados y entender un poco a través de expertos o de personas con más experiencia quizás, ver qué ideas más pueden aportar al emprendimiento de un joven o de alguien que recién está empezando, ¿no? Porque eso que le ha pasado a otro, si tú lo extrapolas o lo infieres a tu negocio, te puede dar una pista de por dónde no ir, o por dónde ir. O en todo caso, qué riesgo no habías pensado, que no lo tenías mapeado en tu riesgo, ¿no? O quizás el encontrar nuevas oportunidades. Algo que yo no pensaba, pero resulta que lo que él tiene me va a también aportar valor. Un socio, un aliado. Exactamente, y es justamente lo que hacemos también, ¿no? Sí. A veces no solo conseguimos a personas que les interese esa propuesta de valor, sino también socios que aporten valor a la empresa. Que aporten valor a la empresa, exactamente. Es bastante importante, ¿no? ¿Y qué representa para una persona, ya hablando un poco de la inversión, qué representa para una persona o para un emprendedor la inversión inteligente? Bueno, mucho de lo que hemos estado hablando antes es justamente inversión inteligente, ¿no? Porque invertir tiene muchas aristas. Yo puedo invertir como empresario, como dueño de negocio en mi empresa, o puedo invertir para diversificar en otros rubros. Lo inteligente viene en el sentido de que haya más rentabilidad y menos riesgo. ¿Y estas inversiones vienen a corto, mediano o largo plazo? Miren, yo creo que hay de todo tipo de inversión, pero va a depender mucho de tu objetivo, de tu perfil de riesgo, del tipo de sector en el que quieres invertir y también de tu deseo de hacerlo, ¿no? Porque hay muchas personas que se la piensan mucho y luego deciden cuando ya, por ejemplo, un activo ha subido, ¿no? Exacto. Y eso es lo que justamente hablaba yo ayer en una reunión, ¿no? Estaba hablando con una persona en la cual le parecía interesante la propuesta de valor, el hecho de los lotes y demás, la inversión, pero él era una persona que su modelo de negocio era escalar rápidamente, ¿no? Estaba en el rubro ferretero y tal, y abastece y tiene tiendas a nivel nacional, pero él escala de manera muy rápida, quizá por el buen equipo que tiene, quizá por la habilidad que él tiene para escalar y demás. Veía la inversión, veía una muy buena oportunidad, pero a largo plazo no le convenía. Entonces él quería establecerse, quería entrar, no sé, a Paita. Sí, efectivamente, quería ingresar a Paita, pero quería hacerlo en un lapso de 1 año o menos de 1 año. Entonces, a mí me sorprendió el hecho de que, wow, o sea, en menos de 1 año esta persona ya se está estableciendo y está generando valor en esta localidad. Pero tiene razón, ¿no? O sea, depende mucho del objetivo, el ojo que le ponga uno al tiempo y la habilidad que tengo o que mi equipo tiene para expandirse. Sobre todo porque es tipo de inversión, como te dije al principio. En el caso de la persona que tú has comprado, es un tipo de inversión de expansión, porque él ya tiene un modelo de negocio, ya lo ha validado, lo hace, ya probablemente lo ha hecho en otro lado y tiene un know-how ya de expansión, ¿no? Entonces es muy diferente a una persona que recién está empezando un negocio.
O sea, yo estoy seguro que si a él lo entrevistaras cuando recién empezaba su negocio, probablemente no te podía responder como te lo ha respondido ahora, ¿no? Porque era otra característica, la inversión que él buscaba. Ujú. Bien, bien, ingeniero. Ha sido una conversación demasiado interesante, bastante importante, y espero que a los oyentes justamente se les inspire generar o encontrar ese valor o qué problema resuelvo a diferencia de cierto grupo o sector en el que me estoy involucrando, ¿no? Y quiero terminar con el propósito de Red Leader. ¿Cuál es el valor fundamental de Red Leader, así en palabras textuales, y por qué? A ver, Red Leader es una comunidad que busca que el inversionista, el pequeño dueño de negocio, porque nosotros vamos a los dueños de negocio medianos y pequeños, ese es nuestro público objetivo, y los inversionistas y emprendedores, jóvenes incluso, como siempre digo, emprendedores de espíritu, pueden ser desde 80 años hasta uno de 15 años, ¿no? Un emprendedor de espíritu, transformen su vida y su negocio a partir de la educación, de formarse en técnicas de venta, en marketing, estrategia, en conocimientos, en temas de persona, que conozcamos bien a la persona y de esta manera transformen su vida, transformen su espacio y trasciendan. Y conecten con una comunidad que les va a agregar mucho valor. Ese es el propósito, eso es en lo que creemos. Creemos fundamentalmente que el conocimiento te puede permitir descubrir incluso cuáles son tus fortalezas, cómo puedes hacer crecer tu negocio, cómo puedes crecer tú personalmente. Y eso es lo que nos inspira. Por eso queremos gente, buscamos personas quienes tengan esa mentalidad, compartan ese propósito, sean emprendedores, sean gente que quiere crecer y transmitir esto como una manera de contribuir con un granito de arena a mejorar nuestra sociedad y nuestro mundo o nuestro, digamos, sector mediano y pequeño de empresas del sector industrial B2B y también emprendedores. Bueno, claro, es demasiado interesante lo que ofrecemos justamente aquí, ¿no? Y bueno, para cerrar ya esto, quisiera que le haga una invitación, ¿no? Un llamado a la acción a los que nos están oyendo. ¿De qué reciben cuando uno se une a Red Leader? Que ya lo dijo, ¿no? Pero de una forma más directa, no tengo entendido, o bueno, sabemos que nosotros ofrecemos esos talleres, esas mentorías, webinars, con conocimiento y conocimiento real y con testimonios reales de cada uno de los socios y participantes de acá, ¿no? Claro, ya lo has descrito. Nosotros a partir del conocimiento, a través de talleres, webinars, eventos, conexiones, artículos, mentorías, lo que buscamos es eso precisamente, que los dueños de negocio, emprendedores e inversionistas transformen su vida y su negocio para así trascender en su espacio y en la vida. Es un poco el lema, ¿no? Lidera tu vida, lidera tu espacio y trasciende. Y para cerrar y animarlos también, yo los animo a que si tuviéramos como propósito conocernos un poco más y comprender dónde somos fuertes, qué nos gusta, qué nos apasiona, que son diversas aristas, pero que al fin y al cabo nos deberían llevar a sacar nuestra mejor versión. Y esa mejor versión es la que debemos llevar al mundo, a través sea de nuestro trabajo en una empresa, de nuestro emprendimiento o de nuestro propio negocio, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos también con el conocimiento. Así que los animo a que nos sigan, a que formen parte de la comunidad, porque adicionalmente puedes tener una inversión en un activo accesible y con una capacidad de revalorización potente. Y a los jóvenes justamente, no tener miedo. Exacto. No tener miedo. Muchos piensan, no, pero si voy a invertir aquí, si quizás fracaso y tal. Yo creo que el fracaso viene a raíz de no atreverte, a raíz de no formarte. Si has invertido, obviamente tienes que formar e inspirarlos, ¿no? Jóvenes, al menos en mi caso, ¿no? Inspirarlos porque ya tenemos una comunidad de jóvenes en los que piensan en un futuro, piensan en una rentabilidad a futuro, ¿no? Pensar de que aquí a 30 años lo que construir a mis 18, 19, 20 ya está teniendo frutos, ¿no? Frutos demasiado grandes y rentables. Entonces atreverse a que puedan descubrir algo nuevo, ¿no? O al menos probar y tocar el punto del principio, ¿no? Despertar la curiosidad, ¿no? La curiosidad que tengo y ir descubriendo cositas y relacionarme con la gente correcta, ¿no? Bien, ingeniero, muchas gracias y bueno, espero haber aportado demasiado valor justamente a los oyentes. Ok, muy bien, Manuel, un gusto. Listo.
Cerrado. ¿Salió bien? Salió bien. Felizmente que lo editamos, ¿no?